Entonces veamos primero la regresión lineal simple, que es el modelo más simple que uno puede tener de regresión, donde tiene un atributo y una variable de respuesta. Entonces, en la regresión lineal simple, vamos a asumir que tenemos solamente una única variable independiente, x, por ejemplo, el metraje cuadrado de un departamento, para modelar la variable dependiente, que podría ser el precio del departamento. Y se asume que hay una relación lineal entre las variables, o sea que cada y sub i tiene un beta sub 0, que representa el intercepto de la recta, un beta sub 1, que representa la pendiente, y un error que representa las cosas que no podemos controlar. Entonces, básicamente el modelo lineal está asumiendo que hay una relación lineal entre y y x, que tiene una pendiente beta 1 y tiene un intercepto que es donde la recta corta el eje, beta sub 0. Y hay un error, hay errores epsilon, que son todo lo que es todo lo que el modelo no puede explicar, y que son todos los errores de predicción. Entonces, a modo de ejemplo, este es mi x, este es mi y, estos son mis datos. Entonces, el proceso de hacer regresión es encontrar una recta a partir de mis datos. Entonces, esta pendiente de acá, la pendiente de acá va a ser, ¿cómo les llamé a esto? El beta sub 1. Entonces vamos a tener beta sub 0 va a ser este intercepto de acá. Ya. Beta sub 1 va a ser, pongámoslo aquí, y pongamos un texto aquí, la pendiente, que es la pendiente positiva, y estos puntos de acá, que es las proyecciones, todos estos datos, estos van a ser los errores. ¿Ya? Todos estos puntos, todas estas distancias de los puntos hacia la recta van a ser mis errores. Acá hay un epsilon. Perdón. Acá hay un epsilon. Acá hay otro. Acá hay otro. ¿Ya? Acá hay otro. Entonces, ¿cuál es la idea entonces de encontrar? La idea de ajustar a partir de mi dato va a ser encontrar entonces los valores de beta sub 0 y beta sub 1 que van a definir la recta, idealmente para minimizar estos errores. Esa es la idea. Entonces beta 0 representa el intercepto de la recta y beta 1 es la pendiente. Entonces representa el cambio de y cuando variamos el valor de x. Entonces, si esto es negativo, claramente hay una relación negativa, y entre mayor sea la magnitud de este parámetro, mayor será la relación lineal entre las variables. Generalmente cuando la variable tiene poca relación cuando x tiene poca relación con y, estos betas tienen valores bajitos, ¿no? Y estos epsilon corresponden entonces a los errores asociados al modelo, ¿no? Porque un modelo lineal es poco probable que sea capaz de ajustarse perfectamente a los datos. Entonces el problema de aprendizaje o de ajuste es encontrar la función lineal de hipótesis h con sus parámetros beta 0 y beta 1, que nos permite encontrar una estimación de y en estadística una estimación de y es y gorro, le pongo un gorro, para cualquier valor de x con el mínimo error esperado, mínimo error posible. Bueno, ¿cómo encuentro yo la recta óptima para mi problema de regresión? Tengo que estimar yo los valores de beta 0 y beta sub 1. O sea, tengo que encontrar el intercepto y la pendiente óptima, ¿ya? Porque se dan cuenta que hay mucha opción acá. Esta podría ser una red, podría ser esta, podría ser esta, podría ser esta. Entonces, al igual que la SVM, tengo muchas posibles rectas que puedo ajustar. Entonces tengo que tener un criterio optimizar.
¿ya? Entonces lo que vamos en mínimos cuadrados, lo que uno minimiza es la suma de los errores cuadráticos, que se llama el SSE, ¿ya? De los datos observados. ¿Ya? ¿Se acuerdan? SSE también lo vimos en clustering, en K-media, así que estas cosas se empiezan a repetir, los conceptos. Entonces suponemos que tenemos m observaciones de y y de x, calculamos la suma de los errores cuadráticos, SSE o E, de error de la siguiente forma. Entonces el error, la suma, que es la suma de los errores cuadráticos, va a ser la suma de el valor real de y el valor predicho por la función de hipótesis al cuadrado. Entonces cada error lo estoy sumando, que esto igual a epsilon, ¿se dan cuenta? Estoy sumando todos mis epsilon. Básicamente cada epsilon lo estoy multiplicando al cuadrado. Si reemplazo esto por la función de hipótesis, tengo acá el intercepto y tengo la pendiente. ¿Por qué al cuadrado? Porque yo quiero que los errores que vayan hacia arriba y los hacia abajo ponderar que valgan lo mismo. Entonces los negativos también sean a positivos al cuadrado. Y porque el cuadrado hace que sea más fácil derivar. Y si no, tenía que hacer algo como el módulo. Existen otro tipo de regresiones que usan el módulo que se llama lazo. ¿Ya? Pero entonces con la regresión lineal, con mínimos cuadrados, estamos entonces penalizando, ¿ya? Este tipo de error. Estamos penalizando este tipo de error. Esto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, entre más el error, como se multiplica al cuadrado, más va a influir en este error total. ¿Ya? Entonces, estamos penalizando. Y se dan cuenta como al cuadrado, este error puede ser negativo o positivo. No me importa solo la magnitud. Ok, entonces tengo que hacer la clásica técnica de optimización. Derivar e igualar a cero. Entonces, para encontrar los parámetros que minimizan el error, calculamos las derivadas parciales de SSE respecto a beta sub 0 y beta sub 1. Y luego igualamos las derivadas a 0 y resolvemos la ecuación para despejar los parámetros. Entonces la derivada del error respecto a beta sub 0, derivamos esto respecto a beta sub 0 y tenemos entonces que está dentro de la función, entonces que está al cuadrado, me sale el 2 para afuera y acá me sale un menos 1 de este beta y me queda el menos 2 acá. ¿Ya? Y para el beta 1 es lo mismo, me sale el 2 para afuera, pero acá me sale también un x1 que acompaña el beta aquí. Y ahora tengo que, si uno resuelve este sistema de ecuaciones y despeja beta sub 0 y beta sub 1, que no lo voy a hacer, pero llega a estas ecuaciones que son que se llaman las soluciones normales. Entonces uno resuelve el sistema de ecuaciones anterior y te llega que el beta 1 es la suma de los x sub i menos la media del x por la suma de los valores de i sub i menos la media del y. Y esto está normalizado por esto mismo para x. Si ven, esto es muy parecido a la covarianza. ¿Ya? Muy parecido a la covarianza, solo que está normalizado por una diferencia por algo parecido a la varianza de esto, ¿ya? Sin normalización. Entonces tiene sentido. Si las dos cosas correlacionan harto positivamente, el beta 1 es grande, si son más o menos independientes, el beta 1 es cercano a 0. Si correlaciona negativamente, el beta 1 es negativo. Entonces, bien parecido. Entonces la correlación, el análisis de regresiones y el análisis de correlaciones es muy parecido. Y el beta sub 0 nos da como el promedio del y menos el beta 1 por el promedio de x. Entonces, para la recta de este ejemplo, esta sería la recta de mínimo error cuadrático medio. Entonces, todos estos errores de acá al cuadrado fueron minimizados. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Eso es generalmente lo que hace con ajuste en una regresión lineal. ¿Cómo yo puedo evaluar un modelo de regresión? Bueno, uno podría usar la misma metodología clásica de minería de datos y machine learning de clasificación, en que separo training y testing, y evalúo mi modelo en testing y, por ejemplo, calculo el error cuadrático en testing. Ese sería el enfoque clásico en minería de datos que se puede usar. Pero, como estas cosas fueron inventadas por los estadísticos, antes que la minería de datos y machine learning, tiene su propia forma de evaluar, que es en base a la bondad de ajuste. Que sería más o menos como medir el error de entrenamiento, ¿ya? Que no tiene mucho sentido para nosotros que vimos minería de datos porque eso puede implicar sobreajuste. Lo que uno ve es que como estos modelos lineales son simples, no tienen tanta capacidad de aprender patrones tan complejos, están limitados a fenómenos lineales, que ver la capacidad de ajuste tiene sentido. Entonces, ¿cómo se evalúa tradicionalmente esto? Usando el coeficiente de determinación o R cuadrado. Ojo, este es el estándar para regresión,
pero uno puede seguir todo el framework de minería de datos, de cross-validation, training error, etc. Solamente que las métricas no van a ser accuracy, ni F1, tienen que ser métricas de regresión, ya que puede ser la correlación del valor real con el valor predicho, la diferencia cuadrática entre esas, la diferencia lineal, y así hay varias métricas. Entonces, ¿cómo se calcula el R cuadrado? Calculo otro tipo de errores que son distintos a los errores cuadráticos, pero bien parecidos también. Una es la suma cuadrática total, el SST, que es cuál sería el error del modelo cuando usáramos solamente la media de Y para predecir. ¿Ya? Entonces, bien parecido a la varianza, este es el SST. Y luego tenemos la suma de los cuadrados explicada por el modelo, el SSM, que nos indica la variabilidad de los valores predichos por el modelo respecto a la media. O sea, cuánto varían mis predicciones respecto a la media real de Y. Uno hace un cociente entre estas dos cosas y eso es el R cuadrado. Entonces, cuando el R cuadrado es grande, significa que las dos cosas explican más o menos lo mismo y que el modelo es bueno. Y cuando es más bajo, significa que sí, significa que el modelo es más malo. Bueno, como les decía, el SCM refleja la variabilidad del modelo respecto a la media total original y el SCT representa la variabilidad de los datos reales respecto a la media. Entonces uno esperaría que en el óptimo estas dos cosas sean muy parecidas, ¿no? En un modelo malo, uno esperaría que el modelo explique menos que el total. Entonces este coeficiente adquiere valores entre 0 a 1 y mientras más cercano a 1 su valor, mayor será la calidad del modelo. Si uno lo calcula esto y juega con un poco de matemáticas, se da cuenta que el R cuadrado es equivalente a la correlación lineal entre Y e Y gorro al cuadrado. Y eso es súper intuitivo. Calculamos la correlación entre los valores que yo predico y los valores reales, y si eso es alto, eso es bueno. Si son poco correlacionados, significa que el modelo no está explicando que Y gorro no está explicando bien Y. Y eso es como el estándar, pero sí, si quieren en problemas complejos, yo les recomiendo seguir las metodologías que van a ser modelos más complicados. Les recomiendo usar la metodología clásica de data mining, de cross-validation o particionar en training testing y evaluar alguna métrica sobre el testing, ¿ya? Pero estas son las cosas que tradicionalmente se usan en análisis de regresión.